Aquí al estudio al doctor Sebastián Ugarte, quien es el jefe del Centro de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa y también director del programa de Medicina Intensiva del Adulto Mayor en la Universidad Andrés Bello. Doctor Ugarte, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un gusto, ¿Cómo Ramón. está? Muy Hola. buenas noches. Doctor, veíamos recién, lo explicaba Mónica, esto de la distribución, ¿no es verdad? Las cifras son preocupantes, pero la distribución es distinta y por lo tanto el panorama es diferente. ¿Cuánto más se puede crecer o cuánto más se debe crecer en disponibilidad en la región metropolitana? Y lo importante que es detener entonces el avance del contagio en la región metropolitana por la presión que le pone al sistema, ¿no? Bueno, las posibilidades de crecer están estimadas en un 15% de acá al 22 de marzo. Esa es la cita, el desafío que tenemos. Esta diferencia... ¿De crecer en camas UCI? En camas UCI. Ya. Ahora, la diferencia que vemos en distribución geográfica es más bien perjudicial al comparar el año 2021 contra el 2020. ¿Por qué? Porque el año 2020 la enfermedad iba progresando de sur a norte de la misma forma que las temperaturas frías se mueven de sur a norte. Eso significaba que teníamos muchos casos en Santiago en el peor momento de la pandemia, pero camas desocupadas en otros lugares del país y eso permitía la aeroevacuación entre regiones. Claro. Situación que hoy en día peligra porque las principales cabeceras urbanas de las regiones también se encuentran amagadas. ¿Y eso qué hace en términos de las medidas que tienen que tomar las autoridades? Entonces usted está, digamos, apoya el hecho de que, por ejemplo, toda la región metropolitana entró en fase 2. Desde luego, es un paso en la dirección correcta. ¿Cree que tendríamos que ir aún más lejos? Probablemente en los días que vienen, si esta medida no logra introducir un cambio sustancial en la evolución, haya que avanzar. Este es un paso correcto, es lo que había que hacer. Probablemente hubiera sido mejor hacerlo un poco antes. O sea, ¿no descarta usted una cuarentena total, una fase 1 para la región metropolitana? Recordemos lo duro que fue eso durante el invierno. No, desgraciadamente no se puede descartar, no es algo que nadie desee, pero con estas cifras y con el poco margen de camas disponibles de pacientes críticos puede ser una medida cuando ya nos acerquemos a la situación de la última cama, no en un hospital, sino en la mayoría de los hospitales, cosa que puede ocurrir. Doctor, y ya, hay que crecer más y usted dice que hay un rango de un 15% todavía aquí en la región metropolitana, pero la pregunta es, si lo comparamos de nuevo con el invierno, ¿tenemos el personal suficiente que teníamos en el invierno o estamos demasiado diezmados? Es muy buena pregunta, Ramón, porque la verdad es que el personal sanitario está muy agotado. Hay por lo menos un 20, quizás hasta un 30% en algunos hospitales de personal que está de baja, está con licencias médicas, con agotamiento. Burnout se le conoce en la terminología médica anglosajona. Y el resto, ese 70%, tiene que hacer su trabajo y el de los que están ausentes. Por ejemplo, en mi institución, un enfermero en su día de trabajo tuvo una baja de su frecuencia cardíaca, incluso experimentó una parada cardíaca estando de turno. Eso les puede traducir en términos palpables lo que significa el grado de agotamiento en que está el personal sanitario de Chile, pero no abandonan sus puestos. Por supuesto que no, y por supuesto que también se ve entonces la necesidad de controlar los contagios aún más. Le quiero preguntar sobre las vacunas, porque aquí tenemos una lucha de dos curvas. Por un lado, cómo están subiendo los contagios, por otro lado, va subiendo también la curva de los vacunados. La información que recién entregó el gobierno es que casi hay ya 5 millones de vacunados en nuestro país, de los cuales 1.742.000 ya recibieron 2 dosis, que son el 11,5% de la población objetiva que se quiere vacunar en todo Chile. 2.700.000 tienen mayores de 60 años. ¿Esto nos va a ayudar de alguna manera? ¿Y cuándo podremos ver esa ayuda en las cifras? Bueno, desde luego ayuda en el sentido que no va a disminuir las cifras de casos nuevos. No nos hagamos esa ilusión.
ni tampoco va a disminuir las hospitalizaciones. ¿Qué va a ocurrir? Va a caer el promedio de edad de los hospitalizados. En vez de ser adultos mayores, van a ser adultos y jóvenes. Y lo que ocurre entonces es que la mortalidad en adultos mayores va a disminuir, pero vamos a tener la situación de un cambio epidemiológico con población joven. Respondiendo a la pregunta de fondo que hace Mónica, uno requiere aproximadamente 3 meses para que se produzca el cambio en la tendencia epidemiológica con franca disminución de las hospitalizaciones. ¿3 meses después de que todos estemos vacunados? No, a contar de este momento más o menos necesitamos todavía 3 meses. Muy bien. Justamente lo que usted dice, doctor Ugarte, esto del cambio de la composición que podríamos ver entonces en la presión asistencial en cuanto a los grupos etarios en las unidades de cuidado intensivo, es lo que tratamos en la siguiente nota para que lo revisemos en conjunto y sigamos conversando. El COVID parece no dar tregua. Hoy en el reporte nacional se informaron alarmantes aumentos en las cifras, entre ellas 1.926 pacientes UCI, el número más alto desde el 13 de julio del 2020, en pleno pic de la primera ola. Pero las circunstancias han cambiado y el virus ha comenzado a afectar a la población más joven. Según los epidemiólogos, hay un alza de pacientes internados que no corresponden a adultos mayores, como ha sido la tónica durante la pandemia. Consultan un poco más tardíamente, que llegan ya con signos de insuficiencia respiratoria, y no es extraño, Polo, que deban ser intubados en la sala de urgencia y no tienen un par de días de evolución antes de agravarse. Tal es el caso que en Valdivia un hombre de 36 años de edad falleció tras contagiarse de coronavirus. Según sus cercanos, recibió el resultado del examen PCR positivo el viernes pasado y desde entonces su estado solo empeoró. Aseguran que intentó comunicarse con la Seremía de Salud y no habría recibido respuesta. Ayer fue hallado sin vida dentro de su casa. Yo en la mañana tenía a poder forzar la puerta para saber si es que estaba bien o no, y efectivamente estaba fallecido. Como amigos y colegas de Coicardo vamos a interponer una demanda contra el Servicio de Salud por la negligencia de no venir para verificar en qué situación se encontraba Coicardo. Desde el Servicio de Salud de la región de Los Ríos señalaron a través de un comunicado que instruirán un sumario administrativo para establecer las sanciones que correspondan por el caso. En tanto, la subsecretaria de Salud lamentó el fallecimiento. Tenemos que lamentar, pero también nos tiene que enseñar que el COVID también afecta a las personas jóvenes. El Seremi de Salud, yo conversé con él, inicia hoy un proceso investigativo en relación a lo que pasó. Preocupación que no solo está puesta en la gente en las calles, sino también al interior de instituciones e incluso servicios encargados de resguardar la salud, donde también se han presentado complicaciones. En la región de Valparaíso se dio a conocer un brote que afecta a 7 funcionarios en la unidad de urgencia infantil del Hospital Carlos Van Buren. Un panorama similar vive la Escuela Naval Arturo Prat, donde hasta ayer había 6 aspirantes contagiados. Hemos tenido brotes en nuestras dependencias. Actualmente hay uno en curso en la urgencia infantil. Partimos con 6 que ya salieron de su cuarentena, están en evaluación. Lo más probable es que llegamos a 14. Difícil escenario en pleno comienzo de año, donde ellas han agudizado las medidas restrictivas para intentar bajar los índices de contagio. Doctor Ugarte, si comparamos por grupos etarios los que están hospitalizados hoy en unidades de cuidados intensivos, ¿ya hay algunas diferencias al respecto? Porque estábamos revisando con Mónica el 28 de junio, que es el día pic de hospitalizados. Nunca en la pandemia hubo tanto hospitalizado en UCI como ese día. Y, por ejemplo, el grupo etario que va entre los 60 y 69 correspondía a casi el 36% de los que estaban en la UCI. Hoy día, con las cifras de hoy entregadas, llega al 29%. Es el reflejo de lo que usted estaba señalando, ¿no? Exacto. En una de las unidades que nosotros tenemos en nuestra institución, el paciente más joven tenía 32 años y el mayor tenía 41 años. Eso habla de que ha ido cambiando completamente. Y ocurre otra cosa, que es la hipoxemia silenciosa. El joven tiene una disminución del oxígeno en su sangre que tolera bastante bien y llega a consultar solo tardíamente. Y por eso se produce la mayor cantidad de internados en UCI. Porque teníamos la impresión de que en general este virus afectaba
o de forma menos grave a los más jóvenes, o tenían ellos la posibilidad de soportarlo sin ingresar a un hospital, ¿no? Pero, porque tengo las cifras de fallecidos, por ejemplo. Se ve que, por ejemplo, hasta hoy, menores de 39 años solo han muerto 482 personas. Sin embargo, lo comparamos con el grupo más golpeado, que es entre 80 y 89 años, donde han muerto 5.622 chilenos. ¿Por qué ahora los jóvenes están llegando a estados más graves? Bueno, ocurre que al disminuir la propagación de la enfermedad entre los adultos mayores, sigue atacando a los más jóvenes. Los adultos mayores no solo tienen el beneficio de la vacuna, sino que tradicionalmente han tenido una conducta más cuidadosa. Los jóvenes, por el contrario, no tienen el beneficio de la vacuna y también convengamos en que están más expuestos por actividades laborales, en fin, y salen a exponerse al virus. ¿Han tomado acciones más riesgosas, diría usted? Desde luego, hay una menor conciencia de la gravedad que puede tener esta enfermedad en el adulto joven. En el adulto mayor fuimos muy consistentes en el mensaje y eso se entendió bien. Pero en el resto de los grupos etarios nos faltó decir que esta es una enfermedad que afecta a los mayores, pero nos faltó decir que a los mayores de 5 años cualquier persona puede enfermar básicamente por este cuadro. Eso es lo que se habla de la comunicación de riesgo, que también se hace cargo el ministro de Salud también con el tema de los permisos. Lo otro, doctor, respecto de la eficacia de la vacuna, aunque no se haya todavía inoculado a toda la población en la segunda dosis de los que ya tienen la primera, pero hay un dato muy interesante que presentábamos en Tele 13 en días anteriores, que es el caso de Ancud, en donde un lugar de estadía de adultos mayores, luego de inocularse a casi todos con la primera vacuna, entró el COVID, se enfermaron. Sin embargo, la mayoría de ellos, casi la totalidad, enfermó levemente. Eso demuestra que pese a no estar con la segunda vacuna, ¿puede servir de un factor protector? ¿Es como una confirmación en los hechos de esto? Sin duda alguna, es un buen ejemplo, si bien son un número de casos pequeños que no permite sacar conclusiones universales, sí muestra que si pasa suficientes semanas desde la primera inoculación, algo de anticuerpos tiene uno y algo de defensas tiene. Pero hay que advertir que solo después de la segunda dosis y después de un tiempo de la segunda dosis, uno ya puede estar más tranquilo. Colocarse una sola dosis y salir sin medidas de seguridad es jugar una lotería con nuestra vida y nadie debe hacerlo. Muy bien, doctor. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y aclararnos muchas de las cosas que son bien importantes, sobre todo lo que usted decía, el énfasis que pone usted en que los jóvenes tienen que cuidarse de igual manera que las personas mayores. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de educar un poco. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sigamos adelante.